lo veíamos conceptualmente. En los próximos textos que veamos vamos a ir viendo los distintos tipos de organizaciones, sus clasificaciones, ejemplificando, a ver, desde una empresa hasta un sindicato, hasta, bueno, las distintas formas de producción. Con este texto de Hobsbawm nosotros ya empezamos a arrancar cómo se organiza la sociedad capitalista moderna, ¿sí? O al menos, digamos, cuáles son las bases. Lo que estamos viendo es cómo se inicia el capitalismo industrial moderno, que aunque muchos dicen que hoy vivimos en una sociedad postindustrial, es discutible, porque igualmente la sociedad se estructura en la lógica esta, por un lado, de la acumulación de riquezas, del culto al trabajo, ¿sí? Como dice Hobsbawm, es decir, el trabajo es el que estructura y que organiza toda la vida social, y es un trabajo muchas veces que se impone a otras actividades, ¿sí? En el ejemplo que él da, volviendo al texto, ¿no? de cómo se modifica la lógica del trabajo feudal campesino, ¿no? De subsistencia, tanto del campesino como del artesano. El campesino sembraba, cosechaba en los tiempos de las estaciones, ¿sí? Y durante el día, bueno, sabía que la famosa frase, cuando salía el sol empezaba a trabajar, cuando se ponía y ya había sembrado o cosechado, descansaba, ¿sí? Tenía la siesta en el medio, ¿sí? Bueno, todo eso con el capitalismo se pierde, porque el capitalismo lo que impone es la lógica constante del trabajo, la disciplina en base a subordinar a los grupos al trabajo. Hobsbawm dice, bueno, era necesario porque, aparte de la modernización que el capitalismo impone, para ya no trabajar solamente por la mera subsistencia, eso requirió de un verdadero cambio cultural. Vieron que hoy en día cualquier estupidez dicen que es un cambio cultural, y a ver, lo más cercano que tenemos a un cambio cultural hoy en día, que está sucediendo hace los últimos 30, 40 años, es claramente cómo la tecnología está penetrando en la vida social, ¿no? Claramente mucho más que las máquinas en fines del siglo XVIII, principio del XIX. Hoy hay una relación mucho más, si se quiere, entre comillas, cercana, personal, entre personas y tecnología. Hoy mayoritariamente no vemos a la tecnología como una enemiga. En aquel entonces sí, ¿por qué? Porque destruía el trabajo. Yo hablaba en el otro curso, ¿no? Que decían, bueno, pero la tecnología siempre va a destruir trabajo. Por supuesto, siempre va a destruir trabajo. Esa tecnología va a ser el trabajo que los hombres no van a hacer. Ahora, lo que hay que pensar es qué hacemos con esos hombres, con esos seres humanos, ¿no? Hombres, mujeres. ¿Qué vamos a hacer con esos seres humanos que ya no van a tener que trabajar de eso? O sea, digamos, el problema en sí no es la tecnología, es cómo administramos la riqueza y las personas. Bueno, Hobsbawm dice, el capitalismo por un lado aumenta el ingreso de las personas que se van a vivir a la ciudad en comparación con el último periodo del feudalismo y el principio del mercantilismo, que es la primera etapa del capitalismo, cuando hay una transición de la economía artesanal campesina hacia el primer taller. Piensen que los primeros talleres era un maestro de oficio que acumuló riqueza, que se fue a vivir a la ciudad o que vivía cerca de la ciudad, cerca del burgo, de los príncipes, y tuvo gente rica de clientes y pudieron comprar, ¿no? Comprar un taller y empezaron a asalariar a sus aprendices, ¿sí? Lo mismo pasó en el campo. En el campo, ¿qué hace el Estado? Expropia, le quita los terrenos comunales donde los campesinos podían ir a sacar leña, a sacar madera para construir la casa, algunos cultivos esenciales como las especias o ciertos frutos. Eso se expropia, se obliga a que el trabajador o el trabajador campesino o se compre la tierra, si tiene plata, lo menos probable, o que se termina asalariando y yéndose a trabajar a la industria, que era la que necesitaba mayor cantidad de personas que trabajen, ¿no? O sea, mayoritariamente hay un gran éxodo de personas del campo expropiadas en el sentido que piensen que
durante el feudalismo, la propiedad privada no existía, o sea, no había una lógica de propiedad privada. O sea, eran los siervos atados a la tierra. ¿Vieron los famosos siervos de la gleba que estudiábamos en la historia, en el secundario? Era eso, o sea, los campesinos dependían de un príncipe o de un obispo y no se podían ir, o sea, trabajaban ahí. No eran propietarios, pero tampoco podían ser, podían ser expulsados, salvo que traicionaran, que a veces pasaba, ¿no? Según los criterios de los nobles, ¿no? Pero no se los podía mover, ¿sí? Bueno, todo eso, todas esas relaciones se rompen con el capitalismo. Se rompen, se reestructura la sociedad, se organiza de otra manera, basada en la propiedad privada y la acumulación de riqueza. Piensen esas dos cosas. Hobsbawm dice, si bien en la última etapa del feudalismo la productividad había caído mucho, muchísimo, las enfermedades, las pestes, las hambrunas habían matado millones de personas, y claramente, Europa empieza a conquistar el mundo, sale a conquistar alrededor del mundo, bueno, los españoles llegan acá, pero también había ido en busca de la India, de China, los holandeses, los portugueses, y empiezan, digamos, muchos dicen que esa es la primera etapa de expansión global que hay, es probable, y eso lo imponen a nivel mundial, ¿sí? Eso a su vez constituye la primera etapa del capitalismo, que es el mercantilismo, que van a tardar 2 siglos más o menos. Piensen además que el capitalismo moderno está fundamentado en la extracción asesina e impúdica que hicieron los españoles acá de los metales, que la llevaron a Europa, ¿no? Acá digo en América, porque la mayoría de las riquezas europeas, después de las terribles crisis que hubo, o sea, tanto de hambrunas, reitero, y de pestes, de enfermedades, piensen que la última peste bubónica, ¿sí? Mató a casi 10 millones de europeos, una bestialidad para la época. O sea, mató casi el 40% de la población europea en la Edad Media. Bueno, ¿y cómo se refinancia? O sea, los nobles se dan cuenta que ya con el feudalismo estaba en crisis, que de esa manera no se podía seguir produciendo porque no había eficiencia. Pero a su vez necesitaban acumulación de riqueza. Bueno, por eso fueron a conquistar otras tierras, ¿no? O sea, ellos pensaban que iban a ir a la India, terminaron, en parte les salió mejor, ¿no? Porque descubrieron, entre comillas, un continente en donde había muchísimo oro, cosa que la India no tenía. Después los ingleses van a aprovecharse de otra manera, como dice Hobsbawm, ¿no? Con la seda y con los productos autóctonos de la India, con algunos otros minerales, ¿no? Y todo eso fue lo que fundamentó la reestructuración en la sociedad capitalista, que lleva un periodo, por eso se dice 2 siglos, 2 siglos y medio, que es la transición, y requiere de toda una nueva estructura de trabajo y de producción, ¿sí? Es muy importante, aparte, bueno, de las características modernizadoras, tecnológicas, ¿no? Que la revolución industrial finalmente requiere, porque piensen esto, la revolución industrial es la última etapa que le termina de dar forma al capitalismo, a la organización de la sociedad capitalista, ¿sí? Es la última etapa. Si quieren, lo primero es la acumulación originaria, según el marxismo, según Marx, que dice, bueno, las riquezas, que mayoritariamente las traen de América, ¿sí? Después en el medio hay un proceso en el que los nobles resisten en todos los países, ¿sí? Para no perder los privilegios, la iglesia, todo. Pero bueno, se nota que ya el sistema feudal estaba agotado, que no se podía vivir de la subsistencia y que había que acumular riqueza. Bueno, eso finalmente los que mejor lo terminan organizando son los ingleses, bastante por atrás los franceses, que son los, digamos, es cierto lo que dice Hobsbawm, Inglaterra es la que produce la revolución industrial, después en la pelea con el otro imperio importante que es Francia, requiere, ¿no?, de una competencia a nivel mundial. Bueno, claramente la gana Inglaterra. Inglaterra se industrializa mucho más rápido, ¿por qué? Porque expulsa mucho más población agraria que se tiene que asalariar. Francia, los campesinos tuvieron mejor suerte durante un periodo,
porque tuvieron la Revolución Francesa que le obligaron al gobierno, aparte que abolieron la monarquía, los revolucionarios franceses repartieron tierras a los campesinos, le dieron el título de propiedad. En Inglaterra eso no pasaba. En Inglaterra piensen que hasta el día de hoy hay grandes terratenientes similares a los que tenemos en Argentina, que inclusive recibían subsidios cuando Inglaterra en el Reino Unido, mejor dicho, formó parte de la Unión Europea, recibían subsidios de la Unión Europea a los propietarios, que muchos eran nobles, de esas tierras que vienen de aquella época. Piensen lo siguiente, ¿sí? Es lo mismo que acá, vieron que los del campo se quejan porque tienen que pagar retenciones. Sería al revés, ¿no? Sería que acá subvencionemos a esos tipos, a esos propietarios, esos grandes terratenientes. Bueno, en Inglaterra el gobierno desde ya lo subvenciona, pero aparte, mientras el Reino Unido estuvo dentro de la Unión Europea, también recibía subsidios de la Unión Europea. ¿Me explico? Bueno, volviendo. La gran población, la gran masa de población que se traslada del campo a las ciudades en Inglaterra, produce lo que va a ser el proletariado, la clase obrera, ¿sí? Lo que voy a terminar de explicar hoy, los últimos puntos del texto de Hobsbawm, después quiero que piensen si tienen alguna consulta de lo que vimos anteriormente, tiene que ver con la reestructuración definitiva y en los comienzos del conflicto social. Porque ya la etapa de la disciplina obrera, es decir, cuando el capitalismo le impone a la gente que viene del campo que ahora tiene que ser obrero, proletario, que tiene que disciplinarse en las horas de trabajo, en obedecer, etcétera, etcétera, ya está interiorizado, pero si bien los salarios en la primera parte del capitalismo aumentan mucho en comparación con la gente que vive en el campo. A ver, tuvo un incentivo al principio cuando necesitas trabajadores, les ofreces un buen sueldo, porque necesitas. Después el tema que con las crisis capitalistas constantes y en las altas tasas de ganancia que generaban a los propietarios, a los businessmen, como lo llama Hobsbawm, a los hombres de negocio, aparte de todo el capital acumulado, se reduce claramente para seguir disciplinando a la clase obrera, se reduce en los salarios. ¿Sí? Una cosa que había comenzado al principio, fines del siglo XVIII, principios del XIX, con salarios altos en las ciudades, después en mitad y hasta fines del siglo XIX, la burguesía, los propietarios capitalistas, deciden bajar los sueldos adrede para obtener mayor rendimiento y disciplinar a la clase obrera. Ahora, esto se llama una mayor tasa de explotación con objetivo de mayor tasa de ganancia. Eso es lo que va a generar el conflicto social, aparte, ¿no?, de los trabajos que se pierden por el ingreso de la maquinaria, ¿no? Que por eso yo les decía hace un ratito cuando empezábamos, siempre cuando se inventa tecnología que va a reemplazar trabajadores, hoy en día no lo vemos como algo malo. Por eso les digo, después hay que ver qué hacemos con esa gente que no va a trabajar más, de ese oficio, ¿no? En ese oficio. En esa época se generó un movimiento que se llamaba los ludistas, que rompían las máquinas, que inclusive estaban apoyados por los pequeños propietarios, por pequeños comerciantes que veían cómo los grandes hombres de negocio ganaban altísimas tasas, explotando sobre todo a los trabajadores, claramente, a los obreros, pero también a los pequeños comerciantes, ¿sí? Porque, a ver, el capitalismo no se inició con el libre mercado y la libre participación de todos por igual, ¿no? O sea, en general siempre los grandes se comieron a los chicos. El liberalismo te quiere decir, sí, que bueno, que la libre competencia. En teoría existe la libre competencia, pero siempre el pez gordo se come al chico. Entonces, este movimiento ludista, ¿qué hacía? Porque se llama ludista porque el líder es Ludus, rompía las máquinas, porque decían, bueno, si esta máquina me saca el trabajo, hay que romper las máquinas. Y se generaba una serie de boicots a las maquinarias, ¿no? De rebeliones, de una etapa que, si se quiere, es la más irracional del capitalismo, porque es la más cruel, ¿sí? Piensen que se llegó a trabajar, hay registros de 22 horas seguidas, no había derecho laboral como ahora, decimos fábricas, son unos talleres inmundos, nos podemos imaginar algún taller clandestino de hoy en día,
trabajaban hombres, mujeres, niños, algunos encadenados. Por eso, Hogan dice, por un lado, eso generó un aumento en la riqueza y un aumento de promedio general en todas las clases, lo que después, en comparación, siempre la clase obrera fue la que más sufrió. Y generó, finalmente, cuando creció la acumulación de capital, generó mayor pobreza y miseria en sectores sectores sociales en donde al principio le habían generado también beneficios y cierto bienestar material. Porque Hogan dice, al principio de la expansión capitalista todo el mundo estuvo mejor por unos años. Él dice unos 20, 30 años, fines del siglo XVIII, principio del siglo XX, del XIX, perdón, 18, 19, todas las clases se beneficiaron. ¿Por qué? Porque había más riqueza, se pagaron, bueno, muchas ganancias, había mejores salarios, pero después eso se fue reduciendo porque aparte entraban las crisis capitalistas. Eso va a generar, a partir de la década de 1830, los conflictos sociales, las grandes huelgas, la destrucción de maquinarias. Va a iniciarse el movimiento socialista utópico, ¿sí? Los socialistas utópicos son los que decían vivir en comunidad, irse a zonas que inclusive muchos eran burgueses, propietarios, que les decían a sus obreros, a sus operarios, que iban a construir una comuna en el medio del campo, iban a vivir todos en la sociedad utópica. Lo toman de Santo Tomás Moro, que es un santo católico pero inglés, que escribe la Utopía, ¿no? Que es el reino de Dios en la tierra. Y después va a surgir el socialismo científico, el comunismo, del marxismo, ¿sí? Y el anarquismo, que van a, digamos, tener una posición ya crítica con el capital, pero también crítica con la visión utópica, que no es, o sea, ir a aislarse, vivir en comunidad, es destruir el capitalismo, que es, digamos, la tesis marxista. Por un lado, la explicación científica, bueno, lo que dice es, el mismo texto de Hobsbawm. Hobsbawm es marxista, fue un historiador marxista. Dice, esta etapa del capitalismo hay que pasarla, porque es la que está modernizando la sociedad, ha generado mucha riqueza, y como el mismo Hobsbawm dice, pero también está matando a los más débiles, ¿sí? Y los privilegios siempre están arriba, y los que tienen privilegios no lo suelen dar de buena manera, no suelen renunciar a sus privilegios de buena manera. Y no es la solución, dice por ejemplo Marx, Engels, Lassalle inclusive, que en principio eran más radicales, ¿no? Más radicalizados. En la Argentina hay que aclarar radicales, radicalizados, porque uno dice radical y se piensa que estamos hablando de la UCR. No, radicalizado más extremista, como se entienda. Si no, la solución es destruir el capitalismo, tomando los beneficios que el capitalismo generó, pero socializando. Y esa es la propuesta marxista, el comunismo, ¿no? O sea, su propuesta, por un lado, de explicación científica, y por otro lado, la nueva organización de la sociedad, que sería el comunismo, la sociedad sin clases, que no la hemos visto, ¿no? Ni siquiera en la época en que existieron países comunistas. Pero es muy interesante porque fíjense que en la visión de marxistas como Hobsbawm, que ellos consideran que si bien el capitalismo fue cruel, fue muy cruel, podemos decir que lo sigue siendo, pero fue peor en esa época, era necesario. O sea, cruelmente tuvo que pasar esto para que la sociedad se modernice y se organice de una manera racional. No sé si se acuerdan el dato que él dice, la gran resistencia que pusieron los lores, los terratenientes ingleses, para que fueran abolidas las corn laws, las leyes del cereal, que le daba privilegios a los cultivos, ¿sí? de estos señores feudales. Hasta el día de hoy piensen que la Cámara, el Parlamento inglés se divide en Cámara de los Lores y en Cámara de los Comunes. Cámara de los Lores son los propietarios y los nobles, ¿sí? Los lores. Y la Cámara de Comunes son los que son elegidos por el pueblo. Hasta el día de hoy eso existe. Y ellos resistían a que la racionalidad capitalista, ¿sí? entrara al campo. Decían, no, la agricultura no es lo mismo que una industria de un taller, ¿sí? Piensen y escuchen lo que hoy dice la gente propietaria de grandes extensiones de campo en Argentina. Yo no me refiero a un chacarero, ¿no? Un chacarero que también es un pequeño empresario, pero los grandes terratenientes en Argentina dicen, no se puede tratar a la agricultura de la misma manera.
dicen lo mismo que decían los lores ingleses cuando se oponían a que las Corn Laws, las leyes del cereal, fueran abolidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren privilegios. A ver, en algún momento la monarquía inglesa se dio cuenta que era mucho más barato comprarnos trigo, maíz, cobre, lo que fuese, a América, el algodón a Estados Unidos, los Estados Unidos esclavistas, les salía más barato que subvencionar a sus terratenientes. Y los hombres de negocios ingleses le impusieron a la monarquía que la agricultura fuese también considerada una industria y que se aplicaran las mismas leyes de inversión y de acumulación de riqueza. ¿Por qué? Porque los terratenientes ingleses, a ver, tenían los jornaleros, que eran los arrendatarios, ¿sí? Los tenían como obreros, porque les pagaban como obreros. Sin embargo, no tenían las mismas obligaciones de inversión que el propietario de un taller. ¿Me explico? Y eso le generaba, a ver, una exacción de dinero mayor al agricultor, mejor dicho, al propietario, ¿sí? Y tenía exenciones de impuestos, ¿sí? Tenía un trato privilegiado por parte de la monarquía, y los propietarios, digamos, de talleres, de bancos y demás, decían, no, bueno, muchachos, a esto también cobrémosle, porque o sea, ya pasó la época feudal. Bueno, finalmente las leyes del cereal son abolidas, ¿sí? De hecho, la racionalidad científica la racionalidad capitalista entra como último recurso en el campo, ¿sí? El campo siempre fue el que se resistió a que la tecnología, a que los sistemas de cultivo, en esa época, ¿no? En esa época, entrara al campo, ¿no? Y se mantenía una lógica de cosecha, de siembra y cosecha feudal y de trato para con los jornaleros. A ver, eso es en el campo, ¿no? Y en las ciudades, el constante y creciente conflicto social se generaba con los obreros que eran mal pagos, explotados, que morían inclusive en los talleres, y que se empezaban a organizar, empiezan a surgir los primeros sindicatos modernos, en la década de 1840, por eso le decía, surgen los sindicatos, surgen los movimientos socialista, comunista, anarquista, ¿sí? Y se va a dar la última etapa, ya definitiva, que sería la gran industria, con los sistemas finales, ¿no? En Estados Unidos el Taylorismo, que después se va a expandir a nivel mundial, en los cuales empieza una maquinización científica, se dice, ¿no? Un sistema de producción científico, ¿sí? Es decir, que se controle los tiempos y los procesos con métodos universales, si se quiere, que todos hagan de la misma manera, porque piensen que en el periodo intermedio, en el siglo XIX, los talleres, o sea, eran manuales, se mantenía algún que otro oficio dentro de un taller, o sea, los obreros, o sea, que tenían oficios zapateros, marroquineros, demás, se mantenía cierta lógica todavía artesanal, que los obreros tenían cierto control del oficio. Eso, finalmente, con la última etapa del capitalismo industrial, se va a terminar porque el capitalismo va a imponer la disciplina ya existía, pero con los conflictos que había, las huelgas, la destrucción de maquinarias, inclusive, bueno, el socialismo, el comunismo, que en Europa son muy fuertes, y la sindicalización, van a hacer, digamos, que se entre el conflicto social. Los obreros no siempre obedecían, como al principio, ¿sí? Y se estaban organizando. Bueno, y finalmente, la etapa definitiva industrial, moderna, si se quiere, es decir, ya no hablaríamos únicamente de talleres, de talleres así simples, ¿sí? Con tareas que cada obrero hacía en forma repetitiva, pero en un mismo lugar, ¿sí? Ahora ya con la última etapa, el capitalismo se racionaliza definitivamente con lo siguiente. Ahora los obreros van a depender de la máquina.
sea, hasta más o menos 1880, la máquina dependía del obrero, ¿sí? Es decir, el sistema productivo hacía que el obrero tenía que controlar a la máquina, ¿sí? Bueno, que ande bien, que se produzca, ¿sí? Etcétera, etcétera, del mantenimiento. Ahora, en el sistema productivo moderno, industrial, estamos hablando fines del siglo XIX, principio del XX, con el taylorismo, la definitiva disciplina se va a dar en que los obreros van a estar subordinados a la máquina, ¿sí? Es decir, el obrero va a estar pendiente de cómo trabaja la máquina. Una de las cosas que se va a ver, bueno, es la línea de montaje, ¿sí? La línea de montaje es el lugar físico en donde los obreros se dividen las tareas y cada uno hace lo suyo. Que tiene un lugar específico, tiene un tiempo específico. Ahora, se van a introducir maquinarias en que el obrero no se puede mover del lugar. Piensen que era costumbre también que el obrero hacía una tarea y se daba vuelta para tomar un vaso de agua o para hablar con otro, etcétera, etcétera, y eso generaba tiempos muertos. Eso tampoco el capitalismo lo podía tolerar, y finalmente la disciplina se va a dar con la introducción de estos nuevos sistemas de producción, bueno, que los vamos a ver en profundidad, que son el taylorismo y el fordismo ya en el siglo XX. Pero entonces, el cierre definitivo es que el alto conflicto social que hay fines del siglo XIX, principio del XX, es consecuencia de que el capitalismo sigue generando progreso. Ya sé que a muchos no les gusta la palabra progreso, pero como para que se entienda, genera mayor acumulación de riqueza, genera cierto bienestar. Lo que pasa es que la clase obrera siempre se ve relegada, ¿no? Es la que o no obtiene ninguno de esos beneficios o los obtiene en cuentagotas, ¿sí? Entonces, el conflicto social se da por eso, porque, digamos, los obreros ven que los grandes propietarios acumulan grandes riquezas, viven en forma ostentosa y demás, y ellos y sus hijos cobran miserias que a veces ni les alcanza para sobrevivir. En eso se basa el gran conflicto social, ¿sí? Que bueno, que a partir de la década de 1850, que inclusive se inicia el capitalismo financiero, ¿sí? Es decir, las bolsas, va a generar todo un proceso, ¿no? de levantamientos sociales y de revoluciones muy, muy fuertes en Europa, que, bueno, que se mezclan también con las cuestiones de independencias, ¿no? De los países, de unificación, por ejemplo, Países Bajos, Bélgica, Italia, bueno, pero aparte está metida la cuestión social ahí, ¿sí? Esa es la forma definitiva de la reestructuración social que el capitalismo genera, que es la que obtenemos, que es la que tenemos hasta el día de hoy, desde ya salvando las diferencias que hay con el siglo XIX y el siglo XX, pero mayoritariamente el conflicto sigue siendo lo mismo, ¿no? A ver, cuando hay una época de bonanza y se genera una riqueza mayor, quizás hay grupos que se ven relegados y que exigen que también participar en esas ganancias, ¿no? Eso era lo que reivindicaban los obreros organizados y demás en el siglo XIX, de la mitad siglo XIX para acá, ¿no? Para adelante, y que la burguesía y los gobiernos en ese momento no estaban dispuestos a darles, ¿sí? A ver, piensen que el horario de las 8 horas es de fines del siglo XIX, ¿no? Es de 1885, ¿sí? O sea, una de las exigencias, reivindicaciones socialistas y demás, ¿no? O sea, ni pensar en jubilación, ni pensar en vacaciones, nada de eso todavía. Bueno, pero Hobsbawm dice, y es interesante decir, bueno, tuvimos que pasar esa etapa. Hobsbawm era comunista. Él decía, bueno, en el futuro veremos que la sociedad se va a tener que organizar en forma comunista porque si no nos destruiremos. Bueno, él, si bien, bueno, murió hace poco, tenía 98 años, ahora 3 años murió. Pero no lo hemos visto como, a ver, quienes aceptan la posibilidad de que se pueda vivir en una sociedad sin clases,
y que las riquezas puedan ser distribuidas para todo el mundo. Hoy en día vemos que Estados Unidos y Europa consumen el 70% de la riqueza a nivel mundial. Bueno, decimos, muy cerca no estamos, ¿no? Pero bueno, es así. Pero la lógica es esta, ¿no? Era necesario pasar por este periodo. Las reivindicaciones sociales se van a dar a consecuencia del aumento de la riqueza. La racionalidad científica entra en el capitalismo para dotarla de mayor productividad, de mayor riqueza, ¿sí? A ver, el tema del algodón, ¿no? Que ustedes en los cursos después se ríen, porque siempre terminamos hablando del algodón. Yo en clases anteriores se los comentaba. La ropa, a ver, lo que nos diferencia, entre muchas cosas, ¿no? Aparte de la racionalidad, es que los seres humanos nos tenemos que vestir. A ver, a diferencia de los animales, ¿sí? Aristóteles decía que el hombre, el ser humano, es un animal desnudo, ¿sí? Por eso, la cuestión de la ropa, y la podemos ver también en la Argentina, los ponchos, ¿sí? Que parece una estupidez, ¿no? El poncho que es, una vestimenta folclórica de la mayoría de la América indoespañola, ¿sí? Forma parte también de Inglaterra. Se puso a fabricar ponchos. Piensen cómo es la cuestión de lo importante que es la cuestión, por un lado, del alimento y por otro lado, la vestimenta, ¿sí? A ver, Inglaterra se puso a fabricar ponchos para Argentina, Uruguay y Brasil. Piensen lo siguiente, acá no había industria todavía, ¿no? Bueno, fíjense cómo es importante la cuestión de la vestimenta, porque nosotros nos vestimos, ¿sí? Nadie piensa, a ver, ¿por qué nos vestimos? Porque tenemos frío, porque tenemos calor, por lo que sea, ¿no? Y por una cuestión cultural que no andamos desnudos. Aparte que es un delito, en teoría, ¿no? Uno no puede salir a la calle desnudo, pero bueno, aparte de eso, es una cuestión cultural necesaria, ¿sí? Fíjense lo importante que es la cuestión del algodón, de la seda, que produce la industria textil. Porque los seres humanos comemos y nos vestimos, principalmente hacemos eso. Digamos, que serían las necesidades animales junto a la procreación, relaciones sexuales, llámenlo como ustedes les guste. No quiere decir que necesariamente hay que tener relaciones sexuales para procrear, pero llegando a la lógica animal que tenemos, de herencia, los seres humanos, ¿cuál es nuestra herencia animal? Comemos, nos tenemos que vestir y procreamos, ¿sí? Después lo demás es racional, o en principio es racional, o debe ser racional. Bueno, piensen que ¿por qué fue tan importante la cuestión del desarrollo de la industria textil, que es la que lidera la revolución industrial? Porque los seres humanos nos vestimos, porque nos tenemos que vestir, ¿sí? En una oración, Hobsbawm dice, bueno, hasta el hombre más humilde, al obrero más humilde, el campesino más humilde, se viste, se pone una camisa, se pone un pantalón. Que, a ver, que parece una verdad de perogrullo, pero tiene un trasfondo, si se quiere, cultural, filosófico. Bueno, esa es la causa importantísima en que la revolución industrial es liderada, mejor dicho, por la industria textil, ¿sí? Porque aparte que aumenta la productividad, piensen lo siguiente, que en el feudalismo, la etapa artesanal, se producían, un maestro sastre podía llegar a hacer 2 trajes por semana, ¿no? 2 trajes por semana, o ropa por semana, a medida. Piensen que la disciplina, el trabajo social, o sea, de varias hilanderos, ¿no? Y demás, estructurados y liderados por una lógica de producción moderna, sumado a la maquinaria, lo aumentó en el 150%. O sea, se empezó a fabricar ropa 3 veces más, ¿sí? O sea, la productividad aumentó 150%. Bueno, por eso es importante tener en cuenta el algodón, la seda, la relación que Inglaterra tuvo. Inglaterra nos empezó o hizo que nos vistiéramos en la edad moderna. A ver, a mí muchos los ingleses no me caen bien, ¿no? Pero bueno, eso hay que reconocerlo. Dentro de la lógica moderna.
ya no andaríamos en harapos, ¿sí? Dirían, ¿no? Iríamos vestidos como personas civilizadas para el lenguaje de la época. Bueno, preguntas, dudas. O sea, la última etapa, para cerrar, tengan en cuenta que es el conflicto social, ¿no? El conflicto social que se da sobre todo en las ciudades con la clase obrera, que es la que va a reivindicar la participación en ganancias, mayores derechos laborales y se van a organizar en sindicatos o en partidos de izquierda, ¿sí? Bueno, consultas, preguntas, algo, alguna acotación. ¿Nada? Profe, yo me olvidé de avisarle, Verónica Lombardi no se iba a poder conectar porque estaba sin luz. Y después arrancó y no Ah, bueno, bien. interrumpir. Está bien, bueno, dale, de última después comentaré lo que hablamos. Bien, bueno, este texto, les voy a decir una cosa, léanlo, sí o sí, tienen que leerlo todo, pero este no lo dejen de leer porque es el que va a permitir que entiendan todos los otros textos, ¿sí? Todo lo que veamos a continuación está, digamos, estructurado en cómo, en cómo se organiza la sociedad capitalista, ¿sí? Piensen, desde la unión industrial hasta los sindicatos están estructurados dentro de esta lógica, ¿no? Lo que se dice la eterna lucha entre capital y trabajo, que bueno, que acá en la Argentina el peronismo lo trata de poner como una relación cordial, que no siempre aparece, pero bueno, pero siempre está esa disyuntiva, hombres que tienen capital y hombres que trabajan, personas, ¿no? No se me enojen las chicas, yo todavía sigo con el lenguaje viejo, hombre como ser humano. No se me enojen. No, lo digo porque una vez se me enojaron, ¿no? Usted está hablando de los hombres nomás, me dije. No, estoy hablando de los seres humanos. Pero por la duda lo aclaro. Porque piensen esto, fíjense que inclusive Hosman lo dice, en algún momento cuando los obreros empezaron a generar los conflictos sociales más fuertes, empezaron a contratar mujeres y a niños, porque los obedecían más. ¿Sí? Es más, se empezaban a usar como rompehuelgas hasta que en un momento el mismo marxismo y el anarquismo le empezaba a decir a las mujeres, no vayan a trabajar porque nos están rompiendo las huelgas. Y mayoritariamente eran mujeres de obreros también, ¿me explico? Fíjense siempre cómo la lógica de tratar de dividirla a la clase obrera cuando hay un conflicto. Bueno, hoy en día se ve de otras maneras, que ya lo vamos a ver en otros textos, digamos, sobre todo con la cuestión del feminismo. El feminismo surgió dentro de una lógica de clase social. Después, bueno, se fue derivando más en la clase media, ¿no? Pero inicialmente tenía una lógica obrera, ¿no? El 8 de marzo se reivindica porque eran mujeres obreras que son asesinadas en una fábrica. O sea, que las encierran y las queman, les dejan que se mueran quemadas, y eran obreras. O sea, no eran o sea, minas de guita, que dicen, quiero un vientre. O sea, me explico lo que voy. Tiene un significado que se suele ocultar, porque el 8 de marzo, cuando finalmente se instituye, es el día de la mujer obrera o la mujer trabajadora. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con esta lógica. ¿Sí? No quiere decir que haya otras reivindicaciones como el derecho al aborto, demás, que desde ya son reivindicados. Pero hoy en día, digamos, el feminismo suele olvidar ese costado obrero de reivindicaciones que tenía el feminismo inicialmente. Acá la tuvimos a Alicia Moró de Justo, que era socialista. Que fue una de las feministas iniciales, ¿no? Que reivindicaba este tipo de derechos. Está bien, Alicia Moró de Justo era de una familia burguesa, también vamos a decir eso, ¿no? Era una mina de una familia acomodada. De hecho, no me acuerdo si era sobrina o qué, del el militar que fue presidente, Agustín Pedro Justo, y que inclusive, bueno, era también primo de Juan B. Justo, ¿no? Bueno,
es gente que de alguna manera quiere, viniendo de un sector social más elevado, de una clase rica, trata de ponerse a la par de los que más necesitan. Hoy lo que pasa es que no se ve tanto, ¿vieron? O sea, hoy es más extraño ver eso. Que los ricos quieran que los pobres estén mejor. Hoy los ricos quieren ser ricos y muy pocos. Antes era más común. Hasta los 70, bueno, muchos dicen que esa gente está desaparecida. Y es probable, ¿no? Fíjense que muchos jóvenes de familias patricias, oligarcas, de la Argentina, están desaparecidos por haberse unido a organizaciones guerrilleras en los 70. Bueno, muchos de ellos están desaparecidos. Bueno, ¿alguna consulta de Hobsbawm? Profesor, ¿qué tal? Una pregunta, vio que yo no lo leí, no le voy a mentir, pero tengo lo que mandó yo imprimí, que eran de la página 32 a la 53, que hablaba todo esto de la revolución industrial. Esto fue lo que habló, de esto lo que hablamos, que yo fui agendando aparte. Sí, a ver, este texto es el que empecé las clases previas a las vacaciones. Es el texto de Hobsbawm, La Revolución Industrial. Sí. Hoy estoy explicando los últimos puntos, el 4 y el 5, que era el que tenían que terminar de leer. Yo ya habría terminado de explicar todo el texto. A ver, les digo, si ustedes quieren, le pegan una última leída y la semana próxima hago, si quieren, un pequeño resumen más corto que este, ¿no? Claramente, porque bueno, yo ahora arranco con un tema nuevo, ¿no? Pero si quieren hagan eso, vuelvan a leerlo, ¿sí? Léanlo todo. Y la semana próxima, yo igual, si los que lo leyeron, los que se acuerdan de algo, se habrán dado cuenta que yo fui metiendo líneas de todos los puntos, ¿no? Pero bueno, finalmente me centré en la última parte, que es lo que faltaba para hoy, que es el aumento del conflicto social, el capitalismo industrial moderno, ¿sí? Y bueno, y esto lo vamos a finalmente a analizar en profundidad cuando veamos los 3 sistemas de producción del capitalismo industrial, que son Taylorismo, Fordismo y Toyotismo, ¿sí? Pero eso un poco más adelante. Primero, en el medio, vamos a ver este texto que les digo que vamos a empezar a ver se llama Ginoy, este sociólogo, con respecto a especificidades de las distintas organizaciones y cómo se estructura la sociedad moderna, y no tanto, a ver, si bien desde ya tenemos que aceptar que vivimos en una sociedad capitalista, el capitalismo nos impone un orden, nos impone una organización, nos impone una disciplina, pero es cierto que el ser humano tiene otras actividades, que no pensamos únicamente en ganar plata, lo hacemos, ¿sí? Pensamos en ganar plata, porque tenemos que vivir, no queda otra, pero por otro lado tenemos otras actividades, por lo tanto tenemos otras actividades sociales, otros grupos de pertenencia, y la sociedad, bueno, en principio también a nosotros nos influye de distinta manera, o sea, nos influye el gobierno, que es una organización, nos influye la ley, nos influye grupos sociales con los cuales nosotros tenemos afinidad o no tenemos afinidad, ¿sí? Nos influye también las relaciones internas. Piensen que dentro de esta lógica de una organización, de un grupo o una asociación, como lo va a llamar Elie Ginoy, Ginoy es un sociólogo canadiense. Él se reivindica como weberiano, o sea, discípulo de Max Weber, el famoso teórico de la burocracia, que ustedes lo han visto y lo quieren tanto, me supongo, y la llama asociaciones, ¿no? Hace una diferencia entre grupos y asociaciones. Los grupos están representados, ¿no?, cuando son informales, dentro de una lógica cotidiana, espontánea, o sea, no tenemos necesariamente una obligación legal, o se puede discutir, ¿no? A ver, qué sé yo, familia, amigos,
En la familia sí tenemos obligaciones legales, pero también es cierto que nosotros podemos establecer una familia con gente que no sea de nuestros lazos sanguíneos. O sea, nosotros podemos decir, le podemos hacer la cruz a nuestros hermanos de sangre, a nuestros padres de sangre, y considerar padres y hermanos a personas que no tienen nuestra misma sangre. ¿Me explico? Ahí no hay obligación legal. Sí es cierto que los padres tienen las obligaciones legales con sus hijos legales, ¿no? Y después los hijos, en el ocaso de los padres, tienen obligaciones legales con sus ancianos padres, ¿sí? Sin embargo, eso también puede ser evadido. Uno puede eludir, a ver, no estoy haciendo una reivindicación, estoy haciendo una descripción, ¿no? Pero uno puede. A ver, hay padres que no mantienen a sus hijos, mujeres que abandonan a sus hijos, y hay hijos que no cuidan a sus padres cuando están viejos, o que los meten en un geriátrico y chau, ¿sí? Bueno, eso no está, o sea, no es posible que dentro de los grupos espontáneos se imponga siempre la legalidad. Por eso son informales, dice Ginoi. Lo mismo con los amigos o con los vecinos del barrio, ¿sí? Yo me puedo llevar bien con los vecinos del barrio o querer matarlos, así de simple. O pelearme todo el día porque el de arriba me pone la música, o el de abajo, no sé, grita cuando tiene sus cosas personales, lo que sea, ¿sí? Dentro de una lógica cotidiana primaria, ¿sí? Bueno, ustedes me van a decir, pero todo está todo regido por la ley. Sí, pero a ver, yo le puedo ir a golpear a mi vecino y decirle, baja la música, y el tipo se me puede morir de risa, salvo que yo lo denuncie, ¿sí? O lo mismo que, como les decía anteriormente, con la familia, ¿no? O sea, si yo no voy a buscar a la ley para que el marido le pase la cuota alimentaria a los chicos, o porque reconozca a un hijo, lo que sea, no se va a hacer. O sea, el Estado no va a ir atrás a obligar a todos los padres abandónicos en forma voluntaria, ¿sí? Tiene que haber un proceso judicial, ¿me explico? Si no, cada uno hace lo que quiere. Lo mismo pasa con los amigos, o sea, esto, si no lo explica, hablando la relación y diferencia entre roles y estatus, ¿sí? Los roles tienen que ver con las reglas que socialmente nosotros aceptamos y materializamos, ¿sí? Y los estatus tienen que ver con posiciones concretas en la estructura social. Cuando hablamos de estructura social, es una sociedad moderna estructurada en clases, en organizaciones, en instituciones o en asociaciones, ¿sí? El rol tiene que ver con el comportamiento, ¿sí? que nosotros tenemos en un grupo determinado. O sea, tenemos el rol de padres, tenemos el rol de hijos, tenemos muchos roles. Ahora, los estatus que se pueden identificar a partir de los roles, ¿sí? O sea, cada estatus es la posición. A ver, bueno, mi estatus actualmente es ser docente. El estatus mío es docente, ¿no? Bueno, yo tengo un rol que cumplir, un rol social que cumplir, que es dar la clase, impartir la clase. Bueno, ustedes en este momento tienen el rol de estudiantes. Ese sería el estatus, ¿no? Es docente, estudiantes. Y el rol de ustedes, bueno, no sé, tomar nota, hacer el examen, lo que fuese. Eso está estructurado socialmente, grupalmente. Esto es legal. Esto se impone legalmente. Porque, a ver, si ustedes no hacen mal el examen, yo legalmente con el examen los aplazo, los repruebo, lo que sea. Si lo hacen bien, sí, bueno, a ver, si se quedan libres, si no lo justifican, no pueden cursar más. ¿Me explico? Bueno, eso tiene que ver con una lógica, ¿no?, de la estructura social, de la organización, que las asociaciones más complejas imponen esta lógica de roles y estatus. Ginoi hace una interesante diferenciación, porque él dice, bueno, en los grupos primarios no hay estatus, no hay estatus. Les doy un ejemplo simple. Tenemos un grupo de amigos. Capaz que uno es más copado o más líder, ¿no? Y todos lo seguimos, a él o a ella, porque hace aventuras, travesuras, lo que sea. Nos lleva una noche de caravana y terminamos todos tirados, vaya a saber dónde. Lo queremos, ¿sí? Sin embargo, no hay un estatus que reconozca esa posición
en la estructura del grupo. No hay un cargo de líder copado del grupo. Yo les doy este ejemplo del grupo de amigos como para que se entienda, ¿sí? Chinoy también dice, inclusive los padres no tenemos un estatus de padres, porque hay padres que no cumplen sus roles de padres, ¿entiendes? Que inclusive esos roles son ocupados por otra persona. Vale, supongamos que el niño o la niña sea huérfano, ¿sí? Bueno, y lo crían los abuelos, ¿sí? Los abuelos van a cumplir el rol de padres, perdón, ¿no? Padre y madre, ¿sí? Bueno, es interesante esa diferenciación que él hace, porque dice, muchas veces se confunde que rol y estatus es lo mismo, y no es lo mismo. Si el estatus es una posición social, generalmente legal, formal, dentro de una estructura de un grupo o de una asociación. Ahora, los grupos primarios, ¿sí? Es decir, los grupos espontáneos, los grupos que se manejan no tanto por la racionalidad objetiva, es decir, por obtener algún beneficio, sino por el espontaneísmo emotivo, ¿sí? No suelen tener estatus. O sea, no hay cargos por ejemplo, de líder copado o de padres. No se cumple, se ejerce el rol. ¿Me siguen? Bien. Preguntas, dudas para hasta acá. Esto no, ustedes, yo todavía no les subí el texto, discúlpenme, lo iba a subir hoy y al final se me hizo medio tarde. Yo entre hoy y mañana se lo subo, así lo empiezan a leer. A ver, déjenme un minutito que a ver, me voy a fijar si estoy casi seguro que el año pasado lo había subido una chica. Aguárdenme que me estoy fijando en la clase a ver si estaba. Y si está, les copio el enlace y ustedes ya lo podrían bajar. Si no, lo subo yo, pero... A ver... Aguárdenme un minutito, ¿eh? ¿Ese cuál es? Noemí Barreto, che. 5 de octubre de 2020. Acá lo encontré. Acá está. Esperen que les voy a copiar así lo descarga. A ver. Si quieren, se fijan, el 12 de octubre del año pasado, lo subieron. A ver. Ahí está, lo puse al principio de todo. Fíjense, por favor, confírmenme si lo pueden ver. En Classroom. ¿Me confirman, por favor, chicos? Sí, se puede ver. Lo puse. Gracias. Dale, bueno, ese es el texto que tienen. Me había olvidado, porque yo les digo la verdad, el año pasado, con todo lo que sabemos que pasó, yo también tuve un 2019 complicado y bueno, y me había olvidado que, bueno, es el capítulo 3, ¿sí? La sociedad como relaciones sociales, ¿sí? Acá, bueno, esto que les decía, como Shinoy es beberiano, y Weber y los beberianos consideran que es el individuo el que decide el tipo de acción que realiza. Si nosotros como individuos decidimos qué acciones van a ser privadas y qué acciones van a ser sociales, ¿sí? Es decir, cuando queremos realizar algo privado, ¿sí? Y cuando queremos tener una relación social con otras personas, ¿sí? Entonces, dentro de esta lógica, nosotros nos asociamos en distintos grupos. A ver, uno puede asociarse con la familia, con amigos, ¿sí? En los grupos primarios, en estos grupos, con los vecinos, ¿sí? Es cultural. Él lo que va a decir, bueno, en las zonas rurales, el terruño, ¿sí? Lo que los argentinos decimos la querencia, ¿sí? La gente más cercana del pueblo, ¿sí? Suele ser la familia extendida, ¿no? Después discutimos si es cierto o no, pero bueno. Muchas veces no nos hablamos con nuestros hermanos, pero nos hablamos con nuestros vecinos. A veces pasa también eso. Eso tiene que ver con que los grupos primarios no están regidos fuertemente por la legalidad. ¿Sí? A ver, la ley no te obliga a hablarte con tus hermanos. ¿Me explico? Distinto sí es en ciertas situaciones
padres-hijos, como les explicaba anteriormente. Pero la ley sí me obliga a que si yo me asocio con alguien en forma legal, ¿sí? Tenga que cumplir ciertas formalidades. Por eso hay una división entre grupos o asociaciones informales y grupos o asociaciones formales. ¿Sí? A ver, si yo me afilio a un sindicato, tengo unas obligaciones formales que cumplir, así como tengo derechos, ¿verdad? Ahora, si yo, digamos, no quiero hablar con mi hermano, o lo que sea, o les doy otro ejemplo. Ahora es mucho más común el tema del divorcio, ¿no? Piensen que nosotros tenemos divorcio moderno desde el año 1985. Fuimos el último país de América prácticamente que tuvo divorcio. Bueno, la gente igual se separaba. Se separaba o vivían separados en las casas, ¿no? Después finalmente no se podían casar porque encima había una influencia también religiosa, ¿no? Se iban a casar a México, se iban a casar a, no sé, a Paraguay, a Perú, bueno. Pero el vínculo legal mantenía que esas personas estaban en matrimonio. Sin embargo, como relación informal se había roto. ¿Me explico? Eso también tiene que ver con la estructura. O sea, es lo mismo que Cristina, la vicepresidenta, expresidenta, cuando se hizo la última reforma del Código Civil, sacó el delito, o sea, porque estaba penado por la ley, de infidelidad, ¿no? Es decir, porque consideraba que eso era meterse en la vida privada de las personas. ¿Sí? Ahí no me sale la palabra como era, que encima es una palabra horrorosa en el lenguaje jurídico. Ya me voy a acordar. Bueno, o sea, Adulterio, ¿no era? Adulterio, ahí está. ¿Quién lo dijo? No me acuerdo. ¿Quién lo dijo? Yo, ¿Quién Juliana. Miniti, gracias, no me acordaba, era horrorosa, ¿no? Era como concubinato también. Concubinato también se sacó la palabra, concubinato. Horrorosa. O sea, unas palabras horrorosas. Pero bueno, ¿por qué? Porque consideraba que el Estado no se tendría que meter en la vida privada. Y también porque ya la Iglesia no tiene influencia. Esas dos palabras claramente eran, digamos, Argentina es un país de tradición católica, ¿no? Aunque haya otras religiones de ya, cristianas, pero bueno, tiene que ver con eso, digamos. El Estado no podría meterse como organización formal en relaciones informales, salvo que alguna de las partes exija una reparación legal. Por eso que le decía yo anteriormente. A ver, una mujer que no, digamos, que ve que el ex marido, el padre de sus hijos, no les pasa la cuota alimentaria, lo denuncia. ¿Sí? A ver, después se dio otra polémica también, vieron que hay mujeres que no les dejan ver a los chicos a los padres, que hay padres que denuncian a las madres, ¿vieron? Bueno, ¿pero por qué? Porque alguna de las partes decide ir a la justicia para pedir una reparación formal. Si no, no. Si no, el Estado ahí no dice nada. Bueno, si vos no me denunciás, yo no hago nada. Yo no te voy a obligar ni a que reconozcas a tu hijo, ni a que le pases alimentos, si nadie me dice nada. El Estado tiene la lógica de la buena voluntad. La ley dice, bueno, en principio aceptamos que la gente respeta las leyes. Después, si alguien no la respeta, hay una punición. ¿Sí? Bien, entonces, hay dos formas de lógica, o sea, entre los grupos, entre las asociaciones, hay interacción, o sea, las asociaciones interactúan entre sí, los grupos, y dentro de las organizaciones, los individuos nos relacionamos, ¿sí? Es decir, esto que le decía al principio, nosotros decidimos si nos queremos relacionar con otros, con otras personas, en otros grupos, o si solamente queremos actuar en forma individual o privada. A ver, si yo el famoso, vieron cuando aparecen videos medios privados, medios hot de modelos o actrices, lo que sea. Digo así porque son mujeres mayoritariamente, no se enojen. Hace poco salió una de un jugador de Boca con una actriz, con una modelo famosa, pero no importa. Pero en general son las mujeres que, bueno, y dicen, eso era de mi vida privada, yo no lo quería hacer público. Bueno, ese ejemplo tiene que ver con la lógica
beberiana, ¿no? De que la acción social parte del individuo. A ver, después si quiero hacer una película porno, quiero ser un actor porno o una actriz porno, bueno, ya está, yo sé que lo van a ver millones y me van a pagar aparte, ¿no? Por eso. Pero bueno, acá distinto es cuando, ahí sí le estaría, si soy un actor porno, yo ahí le estaría dando un sentido social a mi acción. O sea, yo quiero que vean. Lo mismo, por ejemplo, si yo beso a una persona en la calle, ¿sí? A ver, si yo beso a una persona en la calle, sé que mi acción es social, porque me van a ver. O sea, ¿vieron? Es cuando, o cuando los actores se enojan, cuando hacen alguna barbaridad, el pobre Chano, ¿no? Que se recupere, todo lo queremos. Pero el tarado decía, ay, ¿por qué me persiguen los medios? Y sí, porque chocaste cada 2 años chocaba, ¿qué querés? Y sí, te van a perseguir los medios. O sea, estás en la calle, y sí, bueno, aparte los periodistas son medio hinchaguinda, ¿no? Convengamos eso también. Pero es una acción social, ¿sí? O sea, vos saliste alcoholizado, drogado, a manejar, y bueno, querido, está bien, quizás no eras consciente, todo lo que sea, pero sabías que ibas a la calle. Pero bueno, por eso vieron que dicen, ay, los actores tenemos, las celebridades tenemos vida privada, sí, bueno, pero no la hagan pública, porque después si la hacen pública, se complica. Bueno, entonces, volviendo. Dentro de los grupos nosotros nos relacionamos entre individuos, ¿sí? entre los grupos, entre los individuos que miembros del grupo, y estos grupos que nosotros, a los que pertenecemos y en los cuales ocupamos ciertos estatus y ejercemos ciertos roles, interactúan con otros grupos. Entonces, el estatus se ocupa, es decir, se ocupa el cargo y el rol se ejerce, el rol se practica. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas? No sé si, yo lo trato de ejemplificar. Ahora, ustedes cuando lean el texto van a ver que Ginoy da ejemplos que les van a parecer machistas, atrasados. Piensen que es una obra escrita en los 60, ¿no? Fin de los 50, principios de los 60, pero que bueno, que explica muy, digamos, muy detalladamente cómo es la realidad social. En la diferenciación que hace entre grupos primarios y grupos secundarios, les voy a dar un ejemplo interesante, que yo creo que se los había comentado en la primera parte. ¿Vieron los fan club? Los fan club de personalidades, lo que sea, ¿no? Cantantes, actrices, lo que sea. En la Argentina no están mediados por la ley, digamos, no hay un registro de fan clubs. En Estados Unidos se produjeron 2 asesinatos de una actriz y una cantante, de Rebecca Share, que era una actriz, y de Selena Gómez, no la de ahora, una que mataron, bueno, que a partir de ahí, Estados Unidos, allá, ¿no? Estructuró, hizo que los fan club fuesen registrados legalmente y controlados porque o sea, dos seguidores de estas 2 personalidades mataron bueno, tanto a la actriz como a la cantante, ¿sí? En la Argentina, por ejemplo, eso no sucede. O sea, un fan club no está considerado una organización formal. Está considerado una asociación de entre amigos, ¿no? Informal. O sea, nos juntamos. Yo tengo una compañera del secundario que había hecho el fan club de Eddie Sierra. ¿Se acuerdan de Eddie Sierra, los más grandes? Alto ladri de Eddie Sierra, ¿no? Bueno, y a ella le encanta Eddie Sierra. Y yo siempre le digo, ¿y lo volviste a ver Eddie Sierra? Cuando me comunico, debe tener ya como 65 años Eddie Sierra. Si ya era viejo cuando cantaba, cuando éramos pibes nosotros somos todos cuarentones. Bueno, y ella encima dice, soy la fundadora y presidenta de Eddie Sierra, ¿viste? Todos, no nos reímos, pobre, porque la queremos, pero Eddie Sierra, ¿viste? Bueno, no, hay otras, hay otras, hay otras. Hay. Perdón, Selena Gómez no,
Quintanilla, tenés razón. Claro, sí, bueno, pero a ver, y después la actriz esta, Rebecca Yarrer, que ese la mata un tipo que la acosaba, que encima estaba tocado, porque sí se determinó que tenía problemas mentales. No estoy diciendo que, porque vieron que bueno, cuando dice, está loco, está reivindicando la violencia. No, no, el tipo, digamos, los médicos forenses determinaron que el tipo estaba loco, de hecho sigue en cana. Pero por los dos casos, Estados Unidos hizo legalizar los fan club. Porque bueno, yo no me acordaba del tema del asistente de esta Selena, ¿cómo es? Selena, ¿no? Eh, pero ella estaba organizando algo con el grupo de fans. No sé qué pasaba en el medio. Bueno, y de hecho, hasta que se descubrió, bueno, se llamó a declarar a la gente del fan club en los dos casos, ¿no? Pero bueno, por eso les digo, acá en la Argentina ese tipo de organización es considerado informal, espontáneo, cotidiano, o sea, un grupo de amigos, nos juntamos con mi amiga y escuchamos Eddie Sierra o lo que sea. Y sin embargo, hay otros países, creo que hay países de Europa que también lo tienen como organizaciones formales. ¿Por qué dice formales? Porque tienen que tener autoridades, porque tienen que tener una estructura formal. Acuérdense, o sea, esa es la diferencia, ¿no? O sea, un fan club tendría que tener un presidente, presidenta, algún órgano de control formal que aparte tenga interacción con el Estado. Fíjense lo que generó eso, los asesinatos de estas dos celebridades, o llámenlo como quieran, ¿no? En Estados Unidos, aparte que Estados Unidos están re locos, vieron que están todos armados, que bueno, la droga va y viene, ellos prohíben las drogas, pero no la pueden controlar, bueno, todo lo que sabemos. Después tienen algunas cosas buenas, no seamos tan malos con el gran país del norte. Pero dentro de esta lógica, entonces volviendo al texto de Shinoy, ustedes van a ver, bueno, entonces, la necesidad de estatus, ¿sí? De estatus en las organizaciones formales. Por eso les digo, supongamos que acá en la Argentina pasa, esperemos que no, ¿no? Pero que pasara lo mismo y se obliga a que los fan clubs fuesen legales. Por ejemplo, las religiones sí están, que pueden ser consideradas cuestiones privadas, espontáneas. En la Argentina lo vimos anteriormente, desde siempre hubo un registro nacional de cultos, ¿sí? Que tienen que ser aprobados por el Estado, etcétera, etcétera. Imagínense que pasara lo mismo con los fan club, ¿no? Que, bueno, que un fan club de Eddie Sierra, bueno, mi amiga me dice, te quiero de vicepresidente, haceme la gamba. Capaz que lo hago, viste, como para figurar, pero después es un tema, porque si hay una legalidad que vos tenés que responder formalmente, o sea, tenés una obligación. A ver, los estatus no son simple cosas, sí, vení. Lo mismo vieron cuando a mí en la universidad varias veces me pidieron que, cuando yo estudiaba, ¿no? Que fuera de candidato fantasma en alguna lista porque tenían que llenar. Y una o dos veces lo haces, pero después, viste, qué sé yo. eh, un día estás con un partido, el otro con otro, qué sé yo. Es complicado. Siempre, o sea, es complicado más cuando estamos hablando de legalidades, ¿no? De la formalidad. Piensen, se dice que es una organización formal porque tiene una estructura formal. ¿Qué es una estructura formal? Una estructura estable de estatus. Los estatus te llevan a roles. O sea, el estatus, al ser ocupado el cargo, vos sabés que, a ver, si es presidente, ese estatus te lleva a tener un rol de autoridad, de dar órdenes, de escuchar, lo que sea. ¿Sí? Y lo tenés que cumplir. O sea, no es poner el nombre nomás, vieron, y ya está. Pasa que cuando sos pibe le decís, bueno, es un amigo, que yo, una amiga, o una chica que te gusta, lo que sea, decís, sí, dale, poneme. Después apareces afiliado, qué sé yo, al Partido Humanista y no sabías. Y bueno, ha pasado, pero bueno. Bueno, entonces, ahí les digo que vayan leyendo, les digo que vayan leyendo de la página. Primero van a leer de Shinoy, van a leer de la 42, que es la que arranca, no lo van a leer todo, hasta esperen que lo estoy buscando,
Ah, faltan unas hojas acá, me parece. Después me voy a fijar bien y después si no les mando una foto. A ver, hasta las 50. Esperen un poquito. 49, 50. Lean hasta las 52, inclusive. ¿Sí? Son 10 hojas. De la 42. Profe, desde 42, perfecto. 42, 52. ¿Sí? Esperen que a ver. Estoy tratando de escribirlo en el chat y no. Se me cayó todo. Ahí está. Entonces, de Ginoy van a leer. Entonces, 42. Es que con la que arranca. 52 inclusive, ¿no? Profe, disculpe, ¿puede ser que termine en 47 y salte a las 56? Sí, me lo estás confirmando, entonces faltan hojas. Sí. Sí, sí. ¿Cuál salta? ¿A la 46? ¿A cuál? No. La 47 y salta, perdón, de la 47 salta a las 56. No. Yo también las veo de la 42 hasta la 57, pero todas están, no falta ninguna. Claro, yo les pregunto porque el año pasado me habían dicho que faltaba, algunos chicos me habían dicho que faltaban y yo les mandé la foto. Bueno, fíjense para la semana próxima. Si no lo tienen, que alguien me mande un mensaje ahí en el grupo, en WhatsApp o por mail, me dicen y yo les mando la foto. Pero creo que está todo ahí en clase. Está todo, yo lo acabo de bajar y lo revisé y están todas las páginas. Bueno, pero por si alguien no lo tiene completo, que me avisen y yo le mando foto. Bueno, y lean, si no lo leyeron, o termínenlo el de Hobsbawm, que yo la semana próxima hago un resumen inicial, ya después sigo con Ginoy. Bueno, gente, buena semana. Ok, profe, gracias. Chao, Nos estamos profesor. viendo. Gracias, profe. Profe, igualmente. Muchas gracias.